Bueno, como les dije, les voy a hacer un videito con el ejercicio 7 y el 8, que es el que les está costando. En el 7 me dice, dibuja el gráfico de una función cuyo dominio sea R. ¿Qué quiere decir que dominio sea R? Que no empieza y termina como por ejemplo acá, que empieza en 0 y termina en 10. Viene desde menos infinito y va hasta más infinito. Eso quiere decir que el dominio sea R, que ocupa todos los números reales. Que sea decreciente en los intervalos de menos infinito a menos 3. O sea, por donde yo quiera, pero tengo que empezar decreciendo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a menos 3. ¿Sí? Lo hacen la curva decreciendo hasta llegar a menos 3. Eso quiere decir, esta curva la pueden hacer acá, la pueden hacer más arriba, la pueden hacer más abajo, porque lo único que les pide es que la hagan decreciente. Y después les dice que también sea decreciente desde 1 a infinito. Entonces, primero voy a ver qué pasa desde menos 3 a 1. Desde menos 3 a 1 tiene que ser creciente. O sea que yo por donde quiera, pero hasta el 1 la voy a hacer creciente. ¿Sí? Hasta 1 la hago, no estaba firmando. Hasta 1 la hago creciente. Hasta menos 3 la grafiqué para arriba. Hasta 1, para abajo, Hasta 1 la grafico para arriba. Y después tenía que ser decreciente hasta infinito. Eso es graficar. Esta misma curva la pueden hacer más abajo, más arriba. Eso les va a depender del gráfico que ustedes quieran. Lo único que tenían que respetar era que decrecía hasta menos 3, que crecía hasta 1 y que decrecía hasta infinito. Después les pide que pongan el máximo y el mínimo, el que les quedó a ustedes, porque esto va a depender de cómo lo hicieron. A mí, ¿dónde me quedó el mínimo? Acá. ¿Y dónde me quedó el máximo? Acá. Entonces, en mi gráfico, mi mínimo es el punto menos 3 para X, y cuando es un punto se pone así, entre paréntesis y con coma en el medio, menos 3 y aproximadamente 1 para Y. Y mi máximo, ¿dónde me quedó? Es este de acá, en 1 para X. La X nos va a quedar a todos la misma, lo que nos va a variar la Y según cómo lo grafiqué yo. Y aproximadamente 3 para Y. Esto era lo que tenían que hacer en el ejercicio 17. Que lo que no entendían que era que fueran todos los reales es eso, todos los números. Y en el 18 lo que ustedes tienen que hacer, en el 8, es recordar que si el gráfico de una función corta el eje Y, se llama ordenada al origen, los ceros tenían que marcar la ordenada del origen, las raíces, el crecimiento y el decrecimiento. Si voy a mi primer función, ¿cuál es mi ordenada al origen? Donde corta el eje de las Y. Entonces, ¿dónde lo corta? En menos 1. Por eso acá dice menos 1. Si voy a mi segunda función, ¿dónde me corta el eje de la Y? En 2. Entonces, en mi segunda función, en ordenada al origen, voy a poner 2. En mi tercera función, ¿dónde lo corta? En menos 2. Entonces, en mi tercera función, en ordenada al origen, que es el corte con Y, voy a poner menos 2. Y en la última función, vuelve a ser 2, pongo 2. Eso es la ordenada al origen, el corte con Y. Las raíces es el corte con X. Mi primera función la corto en menos 2, por eso en el ejemplo dice menos 2. Mi segunda función no corta X, entonces hago una raya, no tiene raíces. Mi tercera función la corta en menos 2, en 3 y en 8. Esto lo puedo escribir en 3 llaves. Las raíces por lo general se ponen en 3 llaves. Entonces, ¿dónde la corta? En menos 2, punto y coma, 3, punto y coma, 8 y cierro la llave. En este caso lo pueden poner si quieren sin llave. La tercera función, ¿dónde corta? En menos 2 y 4. Entonces pongo menos 2 y 4. En este caso también lo puedo escribir así. Cuando yo lo ponía como conjunto de 0 en los ejercicios anteriores, sí o sí entre llave. Acá se lo muestro de dos formas diferentes para este ejercicio. Crecimiento. ¿Qué tengo que marcar? En todas las partes que X aumenta y Y aumenta. En este caso, cuando X aumenta, Y siempre disminuye. Por eso no tiene intervalos de crecimiento. En el B, de la función 2, ¿de dónde a dónde crece? Desde 0 hasta 2, que es donde termina acá mi función. Desde 0 a 2 crece. Entonces, ¿cómo voy a poner acá? Que crece de 0 a 2. Y fíjense que hace desde menos 2 a 0 decrece. Entonces lo voy a escribir acá en intervalos de crecimiento. De menos 2 a 0. Y se pone con paréntesis, punto y coma en el medio. La función 3, ¿dónde crece? Crece desde 0, siempre lo marco en X. Desde 0 hasta 5 crece. Lo voy a poner acá. Desde 0 a 5.
y no crece en ningún otro lado. ¿Desde dónde decrece? Desde menos 3, que es donde empieza mi función, hasta 0. Lo pongo acá. Desde menos 3, punto y coma, 0. Y como hay en otro lado que también decrece, lo escribo con unión. Y así es como se escribe. Unión de 5 a 9. Unión de 5 a 9. Mi última función, ¿dónde crece? Desde menos 3 a 1. Lo escribo acá, desde menos 3 a 1. ¿Vuelve a crecer? Sí, de 2 a 3. Acá vuelve a crecer. Pongo unión de 2 a 3. ¿Decrece en algún lado? Sí. ¿Dónde decrece? De 1 a 2. Y como también decrece de 3 a 5, pongo unión de 3 a 5. Y esto es todo lo que teníamos que hacer. Indica si las funciones tienen máximos y mínimos. Máximo y mínimo relativo y absoluto, ahora por ahora llamémoslo máximo y mínimo, no importa si son relativos o absolutos. ¿Esta función dónde tiene un mínimo? Esta función no tiene máximo, ¿sí? La F2. La F1 no tiene ni máximo ni mínimo. La F2 no tiene máximo, porque para que haya máximo tenía que pasar esto, tenía que venir creciendo y empezar a decrecer. Pero sí tiene un mínimo. ¿Dónde lo tiene? En este punto. ¿Cuál es este punto? 0 para X, 2 para Y. Y es un mínimo. Esta función tiene mínimo y tiene máximo. ¿Cuál es el mínimo de la F3? El mínimo es este punto de acá, 0 menos 2. Y el máximo es este otro punto, 3 para X, 2 para Y. Los puntos, acuérdense que también van entre paréntesis. Y la última función tiene dos máximos, ¿sí? Tiene un máximo en 1, 3 y tiene otro máximo en 3, 2. En este caso el máximo más alto es el que se llama absoluto. Y el otro máximo, que es un poquito más bajito, se llama relativo. Pero por ahora, aunque pongan máximos, alcanza. Entonces, esta tiene dos máximos. En 1, 3 y en 3, 2. Y tiene un solo mínimo, que es este puntito de acá. 2 para X, 1 para Y. Y bueno, y eso es todo lo que tenían que hacer. Me preguntan si no entienden y corrigen desde acá.